Buenos días a todos, mi nombre es Victoria Maciero y en esta clase vamos a ver esófago torácico. Los objetivos van a ser tres: primero explicar las características generales y las relaciones del esófago, después describir su irrigación, el drenaje venoso y el drenaje linfático y por último determinar su inervación. Vamos a empezar repasando un poco de las generalidades del esófago. Como saben, es un conducto músculo-membranoso que va a pertenecer al sistema digestivo y va a tener como función la de conducir los alimentos desde la faringe hacia el estómago. Mide alrededor de 25 centímetros y va a presentar los siguientes límites. Los vamos a ver en la imagen de la izquierda. Esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Y ahí en naranja vemos marcado el esófago. Hacia superior va a comenzar a nivel de un plano horizontal que va a pasar por el borde inferior del cartílago cricoides, que se va a encontrar a la altura vertebral de C6 o a veces incluso C7. Y hacia inferior el límite va a estar marcado por lo que se denomina cardias, que es el orificio por el cual va a comunicar con el estómago. Este orificio se encuentra aproximadamente enfrente de la décima o undécima vértebra torácica. En la imagen de la derecha es una vista anterior, habemos marcado en naranja lo que es el esófago y este es el diafragma. Si bien es algo que ustedes van a ver en los TPs que siguen, en TPs de abdomen, para poder marcar bien el cardias, que sería este orificio de comunicación entre el esófago y el estómago que se encuentra en la cavidad abdominal, externamente lo pueden marcar viendo lo que es este ángulo que se forma entre el borde izquierdo del esófago y la tuberosidad mayor del estómago. Este ángulo tiene un nombre, no viene al caso, pero a esta altura, si ustedes trazan un plano, pueden marcar lo que es el límite inferior del esófago. Con respecto a su dirección, no es rectilíneo, sino que va a presentar sinuosidades. Si bien en su origen se va a hallar en la línea media, al dejar la faringe se va a dirigir hacia la izquierda de la columna vertebral, como vemos acá. Se va a hallar aplicado contra la columna vertebral hasta T4. O sea, hasta la altura de T4 va a estar aplicado contra la columna. A partir de ahí se va a correr ligeramente hacia la derecha para dejarle espacio a la aorta, que como sabemos la aorta va a estar hacia la izquierda de la columna vertebral. O sea, a partir de T4 se va a separar de la columna y después, a la altura de T7, va a volver a dirigirse hacia la izquierda. De todo esto que acabo de decir, se puede concluir que va a tener dos curvaturas. Una curva superior de concavidad hacia la derecha, marcada por la flecha, y otra curva inferior de concavidad hacia la izquierda. Bien, desde el punto de vista topográfico pueden distinguirse cuatro porciones. Una porción superior, o también denominada cervical, que es la que ya vieron en TPs pasados, que se va a extender desde lo que es el cartílago cricoides hasta un plano que va a pasar por la horquilla external, o también conocida como escotadura yugular o escotadura traqueal. Una segunda porción, denominada porción media o torácica, que es la que vamos a ver hoy, que se va a extender desde ese mismo plano hasta el diafragma. Otra tercera porción, denominada porción diafragmática, que corresponde al hiato esofágico del diafragma, y una última porción denominada porción inferior o abdominal comprendida entre el diafragma y el estómago. Pasemos entonces a las relaciones del esófago torácico. Se va a extender desde T2 hasta T8. Se va a encontrar bastante profundo en lo que es la región del mediastino, lo va a atravesar de superior a inferior y se va a encontrar a su vez rodeado de órganos que lo van a ocultar y acompañar en todo su trayecto. Ahora bien, la porción torácica a su vez se puede dividir en dos segmentos, un segmento superior y un segmento inferior. Estos dos segmentos van a estar divididos por una línea que va a pasar por la altura del callado aórtico, o sea, a nivel de T4. Entonces, esta línea divisoria nos va a dividir al esófago en una porción superior, o también denominada supraórtica, o también retrotraqueal, cualquier nombre es lo mismo, y una región inferior, denominada retrocardíaca. Es un órgano perteneciente primero al mediastino superior y después al mediastino posterior. Empecemos hablando de las relaciones de la porción superior o retrotraqueal. Hacia anterior, el esófago va a estar relacionado principalmente con la tráquea. Es tal esa asociación que son difícilmente separables y de hecho van a estar unidos por unas fibras musculares lisas que en conjunto se van a denominar músculo traqueoesofágico. En esta imagen los podemos ver. Es una vista posterolateral de lo que es el esófago y la tráquea, junto con la bifurcación traqueal. Y vemos cómo el esófago va a estar unido por estas fibras, que son las fibras del músculo traqueoesofágico. Bien, a través de la tráquea, el esófago se va a relacionar con lo que son las venas brachiocefálicas, derecha e izquierda, y con el inicio de la vena cava superior. También va a estar relacionado con la porción ascendente de la aorta y el comienzo de su callado. Hacia la izquierda se va a relacionar con dos grandes vasos, la arteria carótida común izquierda y la primera porción de la arteria subclavia izquierda. Entre la carótida y la subclavia va a pasar lo que es el nervio vago izquierdo.
que al cruzar la cara anterior de la aorta va a dar al nervio laringio recurrente izquierdo. Este último se va a alojar en lo que es el ángulo tráqueo-esofágico, que es un ángulo que se encuentra en lo que es la tráquea y el esófago. Va a ascender por este ángulo hasta alcanzar la laringe. Hacia la derecha, en cambio, el esófago va a estar rebasado por lo que es la tráquea, o sea que no se va a ver esa porción del esófago. Va a estar tapado por la tráquea. Y también se va a relacionar, pero más a distancia que del lado izquierdo, con lo que es la arteria carótida común y la arteria subclavia. El nervio laringio recurrente derecho no tiene relaciones tan íntimas como lo tiene el nervio laringio recurrente izquierdo. Por ambos lados, el derecho y el izquierdo, estos órganos que acabo de nombrar, van a separar el esófago de lo que es la pleura mediastínica. Y por último, para hablar de las relaciones posteriores de esta porción del esófago torácico, está esta imagen de un preparador real. Es un corte transversal que está hecho aproximadamente a la altura de T3. Esto va a ser anterior, esto es posterior, esto es derecho y esto es izquierdo. Recuerden que yo lo estoy mirando desde abajo, o sea, es una vista inferior. Es como si el preparador estuviese acostado, le hacemos el corte y nosotros lo estamos mirando desde los pies. Entonces estamos viendo la cara inferior del corte. Puede que el corte descoloque un poco al principio, pero si se fijan, la mayoría de las estructuras ustedes ya las conocen, sobre todo del módulo de locomotor. Acá podemos ver lo que es el húmero derecho, el húmero izquierdo, parte de la escápula. Este músculo de acá es el deltoides, estos músculos son los músculos del dorso, y esta es una porción del esternón. Y acá en el centro tenemos al mediastino. Entonces podemos observar la tercera vértebra torácica, la médula espinal, los pulmones, el derecho y el izquierdo dentro de lo que es la cavidad pleural, y ahí tenemos al esófago. El esófago hasta T4 va a estar siempre aplicado delante de la columna vertebral. Va a estar separado de ella por este tejido, que es tejido celular del mediastino posterior. Va a tener una relación importante con lo que es el conducto torácico, que se va a encontrar en el lado izquierdo de la columna vertebral, como vemos acá. En este corte también podemos marcar algunas de las relaciones que ya nombramos. Hacia anterior del esófago, entonces podemos ver a la tráquea, a las venas brachiocefálicas derecha e izquierda. Hacia la izquierda vemos a la arteria carótida común y a la arteria subclavia izquierda, el nervio vago izquierdo y el nervio laringio recurrente en el espacio tráqueo-esofágico. Podemos ver bien que se ve que se encuentra entre la tráquea y el esófago. También vemos cómo hacia el lateral se relaciona con las pleuras. A modo de resumen, entonces hasta ahora tenemos que el esófago torácico a la altura de T4 se va a dividir en dos porciones, una porción superior o retrotraqueal y una porción inferior o retrocardíaca. Hasta ahora vimos que la porción superior se va a relacionar con las siguientes estructuras. Muy bien, entonces esas relaciones que acabamos de ver son todas relaciones que van a pertenecer a la porción retrotraqueal o superior del esófago torácico. Ahora vamos a empezar a ver las relaciones de la porción inferior del esófago, que es la porción esofágica retrocardíaca, que va a pasar inferior al plano que trazamos previamente a la altura de T4. Una aclaración sobre esta división es que si ustedes leen el Rubier, que es el libro con el que ustedes se tienen que basar para el estudio de esplacnología, se van a dar cuenta que esta división no la nombra, pero sí va a nombrar las relaciones de las que estuve hablando. Esta división del esófago torácico pertenece a otros libros, la estoy agregando en este trabajo simplemente porque me parece que queda más ordenado dividirlo en dos porciones y ver las relaciones específicas de cada porción. Pero como siempre ustedes tienen que guiarse con el Rubier. Hacia anterior se va a relacionar principalmente con la bifurcación traqueal. También va a estar en relación, pero a cierta distancia, con los pedículos pulmonares. En esta imagen de la izquierda es una vista posterior. Esto va a ser izquierdo y esto es derecho. Podemos observar al esófago, a la aorta y al corazón. Hacia anterior podemos ver entonces la relación que va a tener el esófago con la bifurcación traqueal. Y vimos la especial relación y el contacto íntimo que va a tener con el bronquio principal izquierdo. Una vez inferior al bronquio principal izquierdo, el esófago se va a hacer retrocardíaco. De ahí el nombre de esta porción, que es porción retrocardíaca. Va a estar en relación con el corazón, pero lo hará a través del pericardio, como lo podemos ver en esta vista anterior. Se ha sacado el corazón, pero se dejó todo lo que es el saco pericárdico y vemos a través de él la prominencia del esófago. Entonces, el esófago, una vez que cruza el bronquio fuente izquierdo, se va a hacer retrocardíaco.
y va a estar en relación con el corazón, no directamente, sino a través del pericardio. Estará en relación principalmente con lo que es la aurícula izquierda y también con el seno oblicuo del pericardio. Si yo corto el pericardio, por lo tanto, se va a poder ver ahí hacia posterior lo que es el esófago. Hacia lateral, las relaciones van a ser parecidas a la porción superior del esófago torácico, va a estar en relación a través de las pleuras con los pulmones. Algo que cambia acá es que a la derecha, justo a la altura de T4, va a estar en relación con el callado de la vena ácidos, que está desembocando en la vena cava superior. Y a la izquierda, también a esta misma altura, el esófago va a estar cruzado por el arco aórtico. Hacia posterior, el esófago se va a encontrar en relación con la columna vertebral y estará separado de los cuerpos vertebrales por lo que es la aorta descendente. También estará en relación con las arterias intercostales posteriores. Otra relación importante de la cara posterior es la que tiene con la vena ácigos. Esta vena va a estar situada posterior y a la derecha del esófago. Como ya dije, la vena está ascendiendo para ir a desembocar en la vena cava superior. La cara posterior del esófago también va a estar cruzada de izquierda a derecha por lo que es la vena hemiácigos, que está yendo a desembocar en la vena ácigos. Otra relación de gran importancia de la cara posterior del esófago es la que tiene con el conducto torácico. Nos queda hablar de las relaciones que va a mantener con los nervios vagos. Una vez que el nervio vago derecho e izquierdo cruzan la cara posterior del pedículo pulmonar, van a diferir en sus recorridos. El nervio vago derecho se va a aproximar a lo que es el borde derecho del esófago para adosarse a su cara posterior, mientras que el nervio vago izquierdo se va a acercar al borde izquierdo del esófago para adosarse a su cara anterior. Una vez que llegan el derecho a la cara posterior y el izquierdo a la cara anterior, se van a ramificar y van a formar el plexo esofágico. En esta vista anterior solamente vamos a ver lo que es la parte anterior de este plexo. En la porción más inferior, o sea, cuando ya está llegando al diafragma, los nervios vagos van a volver a unificarse y van a formar lo que son los troncos vagales, anterior y posterior. Entonces, el tronco vagal posterior va a estar principalmente formado por el nervio vago derecho, mientras que el tronco vagal anterior va a estar formado principalmente por el nervio vago izquierdo. Es así como van a atravesar el diafragma. Esta relación que tiene el esófago con los nervios vagos es muy importante que las recuerden. En esta imagen tenemos un corte transversal hecho a la altura aproximada de T7. Antes de empezar podemos ver que se trata de un corte hecho más inferior que el anterior porque podemos ver bien los miembros superiores. Ya no vemos más la escápula ni los músculos del hombro. Seguimos viendo parte de los músculos del dorso y hacia adelante parte de lo que es el esternón. Podemos observar entonces a los pulmones y parte de las paredes anterolaterales del tórax. Entonces podemos marcar las siguientes relaciones. Hacia posterior tenemos a la columna vertebral o al cuerpo vertebral de la séptima vértebra torácica. En naranja marcado el esófago y podemos ver bien cómo se va a relacionar hacia anterior a través del pericardio con lo que es el corazón y más específico con la aurícula izquierda. Hacia posterior vemos su relación con la vena ácigos, con la aorta descendente y con el conducto torácico. Noten que la relación que tiene con la columna vertebral no es tan directa como la porción superior. ¿Se acuerda que al principio habíamos dicho que hasta T4 se va a ser adosado a la columna y a partir de allí ya esa relación no va a ser tan directa? En esta imagen podemos ver que es así. Y por último, este cuadro que es un resumen de las relaciones importantes de la porción inferior del esófago torácico. Por último, antes de terminar y pasar a los temas que quedan como irrigación, drenaje venoso y linfático, quiero nombrarles un poco de los estrechamientos que presenta el esófago. El esófago va a presentar principalmente 3 estrechamientos. Con estrechamiento me refiero a zonas en donde el diámetro del esófago va a disminuir naturalmente. Como dije, son 3 principales. El primero se denomina estrechamiento superior o cricoideo, el segundo se denomina estrechamiento aórtico bronquial y el último es el estrechamiento diafragmático. El estrechamiento cricoideo está situado en el origen del esófago inmediatamente debajo del cartílago cricoides. El aórtico bronquial se halla situado en la cavidad torácica. Corresponde al punto de contacto de la aorta y el bronquio izquierdo con el lado izquierdo del esófago. En esta imagen se puede ver el arco aórtico, pero no lo que es el bronquio izquierdo. Y por último, el estrechamiento diafragmático se halla situado en el punto de paso del esófago por lo que es el hiato diafragmático. Ya hemos terminado con lo que es relaciones del esófago y ahora vamos a pasar a la irrigación del mismo. Las arterias del esófago van a proceder de varios orígenes, dependiendo de qué porción del esófago estamos hablando.
Ya se han explicado lo que es la irrigación de la porción cervical, yo voy a explicar la irrigación de la porción torácica. Las arterias encargadas de irrigar la porción torácica del esófago son las denominadas arterias esofágicas medias y van a tener diferentes orígenes. Van a nacer directamente de la aorta torácica, nacen algunas de las arterias bronquiales y por último de las arterias intercostales. Pasemos ahora al drenaje venoso y al drenaje linfático. El drenaje venoso de la porción torácica del esófago va a estar formado por venas que van a salir de un plexo que se denomina plexo venoso submucoso. Las ramas eferentes de este plexo van a atravesar la capa muscular y van a formar en la superficie externa del esófago un segundo plexo denominado plexo venoso periesofágico. Finalmente, este plexo venoso periesofágico va a terminar drenando en la vena ácigos y en las venas pericardiofrénicas, que eventualmente las dos van a drenar en el sistema de la vena cava superior. Con respecto al drenaje linfático, la linfa del esófago torácico va a drenar en los siguientes nódulos: en los nódulos paratraqueales, en los nódulos troncobronquiales inferiores y por último en los nódulos mediastínicos posteriores. Desde allí la linfa va a ir a lo que son los troncos broncomediastínicos. Y desde los troncos broncomediastínicos van a drenar en el ángulo yugulo-subclavio, derecho e izquierdo. Ahora bien, si bien el tronco broncomediastínico derecho va a drenar una porción de la linfa del esófago torácico, la mayor cantidad de linfa de esta porción del esófago va a ir a lo que es el tronco broncomediastínico izquierdo. Por lo tanto, la mayor cantidad de linfa recogida del esófago torácico va a terminar en el ángulo yugulo-subclavio izquierdo. Ahora, por último, vamos a hablar de su inervación. Su inervación va a estar dada por lo que se denomina el plexo esofágico, que es una combinación de un componente parasimpático, que va a provenir de los nervios vagos derecho e izquierdo, y de un componente simpático, proveniente del tronco simpático torácico. Hemos llegado al final de la presentación y como conclusiones podemos afirmar que el esófago torácico va a tener relaciones de gran importancia en el mediastino, que su irrigación va a provenir de las arterias esofágicas medias, su drenaje venoso drenará en la vena cava superior y la mayor parte de su drenaje linfático va a terminar en el ángulo yugo-subclavio izquierdo.